En primer lugar, bienvenidos a la segunda jornada de debate, discusión e información sobre el uso y explotación de los recursos naturales y su impacto ambiental, social y económico. Esta jornada nace a raíz de una propuesta de la agrupación Expulsa y Mueve al Consejo Directivo y tiene resolución número 141/13. La idea fundamental de la jornada, del inicio de las jornadas, es empezar a instalar y a discutir el tema que es bastante controversial dentro de la sociedad en general y particularmente dentro de la facultad, como son la explotación de los recursos no convencionales hidrocarburíferos. En esta segunda jornada van a disertar, tienen los ejes económico-legal, van a disertar la licenciada Diana Giuliani, el licenciado Federico Califano, por el gerente de Relaciones Institucionales de YPF, Néstor Seri, es abogado, y el licenciado Andrés Dimitriou. Sin más, le dejo la palabra al moderador de la charla, que es el ingeniero Daniel Guacanina. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda jornada de debate. En primer lugar, agradecer a los participantes, a los expositores, que durante 2 horas y pico que vamos a estar acá nos van a ilustrar con sus saberes, su temática. Un ligero cambio de planes respecto a los expositores. Estaba anunciado que iba a participar también el doctor Luis Apag. Salió un compromiso de la legislatura en Chile y no pudo asistir. Estamos pensando sobre fines de octubre volver a armar otra de las jornadas donde él participe también, y algún otro expositor que nos quedó pendiente de esta jornada, porque la idea es que la mayor cantidad de gente que tenga responsabilidades económicas, sociales y empresarias expongan acá dentro de esta mesa de debate. La próxima jornada va a ser el 16 de octubre y a partir de ahí seguiremos, quizás también estamos pensando en continuar con otros temas. La mecánica va a ser similar a la vez anterior: 20 minutos de exposición para cada uno de los disertantes, y terminado eso, preguntas escritas que vamos a tratar de moderarlas en cuanto a que sean preguntas que no hayan sido respondidas de alguna manera a través de la exposición, y terminado eso, esas preguntas quedarán 2 o 3 a moderar. La idea es que cada uno haga su pregunta, el entrevistado la conteste, evitamos, digamos, cualquier tipo de debate que pueda haber intercambio de palabras, por lo menos en lo que sea necesario, para que cada uno, digamos, todo el mundo se sienta cómodo. Así que bueno, vamos a empezar de acuerdo al acuerdo que hubo entre los disertantes con el licenciado Andrés Dimitriou, al cual vamos a pedir que haga su presentación curricular frente a la exposición esta. Andrés, tiene el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ajusten sus cinturones, no voy a ser fácil, no se la quiero hacer fácil a nadie. Estoy acostumbrado a polemizar desde hace muchos años. Mi primer trabajo, después de haber hecho una maestría en Alemania, fue en el INTA. Empecé a trabajar en cuestiones de desertización de la Patagonia, y fui testigo de cómo fueron introduciéndose y subordinándose la agricultura argentina a los vaivenes y caprichos de los mercados como de granos, como el de Chicago y otros lugares más. Por supuesto, uno no puede contratar 5.200 agentes de extensión, extensionistas, técnicos, investigadores, sin que alguno de ellos tenga conciencia nacional. Entonces, por supuesto, el INTA pasó por etapas muy difíciles y siguen pasándolas. En este momento, al interior están discutiendo la ley de semillas.
Bueno, yo estuve en diferentes funciones, empecé y terminé digamos, mis estudios doctorales en Canadá también. Mi trabajo tiene más que ver con la desconexión que hay entre la sociedad y la naturaleza. Al usar la palabra medio ambiente, uno externaliza la naturaleza, es algo que está afuera, es una especie de escenografía y uno está en el centro, y bueno, en función de eso opera y después corrige, le hace bueno, mejoramiento, manejo, es decir, hay una cantidad de términos que, para tener en cuenta. Empiezo mi charla, bueno, básicamente voy a empezar diciendo que es una dificultad grande tratar, digamos, de poner en evidencia lo que yo creo que es esencial en 20 minutos. Pero, por menos de tratar, no voy a hacer nada. La primera cosa que voy a decir es que una vez que fueron definidas las políticas, el debate es tardío. O sea, cuando ya fueron tomadas las decisiones, discutir es bastante tarde, es casi una tomada de destino. La segunda cosa fundamental es que para mí debate no es tirarse tomates delante de una cámara de televisión o en una radio o siquiera una legislatura, porque nadie, ni Che Guevara, ni Gandhi, ni Perón, ni nadie tiene tanta cabeza para poder resolver problemas complejos en una legislatura y tampoco en una facultad. ¿Cuál es nuestro desafío en una universidad pública? Entender la complejidad con una manera diferente de producir conocimientos y, en lo posible, cultivar la sabiduría, no la acumulación personal o institucional de conocimientos transformados en mercancía. El primer tema. Segundo tema es que hay un problema gravísimo de representación en todo el mundo y por eso están los grandes movimientos en contra de la concentración en el Estado, de que alguien te vigila, un gran hermano que se dedica, no importa si es la denuncia de Snowden o quién, a mirar lo que hacen, con qué derecho. Y ese derecho está siendo cuestionado no ahora, ya en la época de Thomas Jefferson en Estados Unidos, que era conservador, pero bueno, era un luchador anticolonial, la idea de la concentración de poder le llamaba la atención porque esos muchachos que lo acompañaron a luchar contra los ingleses ahora tenían que retirarse y volver cada 4 años a votar. Y había un problema en eso. Bueno, nosotros seguimos y trasladamos a la Constitución actual un artículo que proviene del Código Napoleónico de 1803. El pueblo no gobierna ni delibera, que es lo que estamos haciendo, sino es a través de sus representantes. Eso es de la época del jopo, realmente. No sé si todos saben que es un jopo, pero bueno. Es decir, que hay un problema gravísimo de representación porque no estamos en la época en la cual el representante de Tucumán llegaba en 2 o 3 semanas de viaje polvoriente a caballo a Buenos Aires, desplegaba un papelito y decía: yo soy el representante, miren todas las firmas que autorizan que yo represente a Tucumán. Estamos en una era con mucho más capacidad de conexión y de capacidad deliberativa. Y a diferencia de 1810 o de 1816 o de 1853, tenemos una población cada vez más inteligente, contra la cual, por supuesto, hay que luchar, y así se ha hecho con las dictaduras. Alguien que yo admiro mucho, que es Jorge Sábato, nos explicaba en Bariloche hace poco antes de morirse, que no solo de los 2 millones de argentinos que emigraron en aquel momento, las cifras aumentó, cerca de 100.000 investigadores y técnicos muy especializados. Y nos preguntaba: ¿saben cuántas universidades se hacen con 100.000 investigadores de primera calidad? Eso es una succión de gente tremenda. El otro tema es la fractura mental, que es mucho más importante que la fractura hidráulica. Ahora la llaman estimulación, pero bueno, será porque la quieren comparar con una enema, no sé, pero básicamente la fractura hidráulica, o como se la quiera llamar, tiene un problema superior, que es la fractura mental. La división de tareas y de empresas como si no tuvieran conexión entre ellas, ni las disciplinas, ni la ciencia, ni la tecnología,
ni la economía, son cosas aparte. El petróleo corre solito, la minería corre solito, la agricultura solito, cada uno, y esa separación se la debemos a tipos como Martínez de Oz y a sus maestros, es decir, Milton Friedman, el Club del Mont Pelerin, 1947. Es decir, vos competís con el otro, vos tenemos una política que es la de transporte, que tiene que ser rentable, qué sé yo, qué es lo que transporta. Y bueno, tenemos una cuestión básica que quisiera señalar en este vuelo rasante que estoy haciendo. Si tuviera que elegir, yo diría que la manera de representar la realidad consta de 3 niveles interrelacionados siempre. El nivel empírico, el nivel jurídico, técnico, político y el filosófico. Si cortamos esa conexión entre los 3 niveles, prevalece la ideología sola. Y la ideología sola se transforma rápidamente en un torrente adrenalínico de agresiones, de descalificaciones y de una lucha subterránea, donde algunos tipos ganan las internas porque hay plata, y creo que todo el mundo sabe a quién me refiero. Es decir, hay cosas que se van transformando en una puja de baja calidad. Y lo que tenemos es una cultura política en peligro, porque no se trata solamente, o sea, a ver, nivel empírico, el más bajo, un río con metales pesados es un río con metales pesados. Punto. ¿Tiene o no tiene? Como el embarazo, ¿está o no está? El nivel jurídico, técnico, político es el de la administración. ¿Qué es aceptable que tenga o no tenga? ¿Es aceptable la idea de una información privada? No, a vos no te informo qué químicos pongo, porque es una información privada. No, la historia del mundo de la información privada se terminó. Y la estamos terminando en diferentes partes del mundo con diferentes organizaciones científicas, técnicas, de vecinos, de organizaciones sociales. Y a eso se le suma la ideología. Porque uno puede tener un instituto de estudios transdisciplinarios, pero después hay además otra cuestión que es a qué ideología adhiere. Y lo mejor es ser explícito. Si alguien me dice, pero eso es, qué sé yo, izquierdista, anarquista, peronista, qué sé yo, bueno, puede ser, agrega lo que quiere. Pero en ese caso también se tendría que identificar ideológicamente la persona que me dice eso. Generalmente los que dicen, no, yo soy técnico, lo mío no es ideológico, están mintiendo, es decir, están ocultando o negando su ideología. Lo mío es técnico, es indiscutible, está a un nivel que vos no podés discutir. Esto es así y esto es así, punto. Cuando hablamos de economía, ¿de qué exactamente estamos hablando? Cuando hablamos de modelos de desarrollo, ¿qué es exactamente lo que estamos diciendo? No hay casi ningún escrito económico en un diario importante del mundo que yo no subrayaría con un remarcador fluorescente diciendo esto es un desastre. Voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos el consumo por semana de agua embotellada si uno pone en fila cada uno de los envases, en una semana se pueden dar 5 veces la vuelta al planeta Tierra, en una semana. Ahora, después viene gente y me dice, el petróleo es una necesidad de la humanidad. No. Por supuesto que necesitamos petróleo, para 1000 cosas, para mis lentes, para mil aparatos. Por eso y porque es estratégico, no hay que derrocharlo. Lo estamos derrochando en guerras. Los militares gastan $3 millones por minuto. Eso es el problema también. La agricultura, como la conocemos, está derrochando energía en alta entropía. Es decir, cuando yo para producir 1 kilo de arroz gasto el equivalente a 5 kilos de arroz, las cuentas no cierran y después tenemos cambio climático. Si yo uso mucha energía para eso, otro. Solamente con datos del CIPA. En Río Negro, en Neuquén es lo mismo, porque tienen poblaciones ahora parecidas. Por año estamos trayendo productos alimenticios, que yo en general es comida chatarra. Vayan a cualquier kiosco a la esquina y van a ver, no hace falta, cualquier negocio. Traer comida chatarra que podemos hacer acá, y bebidas, incluyendo cerveza, cosas.
agua, muchas cosas más, equivale a entre 800 y 1.000 millones de dólares. ¿Por qué habría yo de contribuir de cualquier manera a ese circuito? Eso significa más accidentes en la ruta, clonar a los moyanos para que haya muchos camioneros, es decir, tengo que hacer una enormidad de torceduras de la realidad para que los números cierren. Entonces alguien estadísticamente, no, el país y la provincia crece, porque hay números y estadísticas que indican que hay un crecimiento. La palabra crecimiento en la economía es altamente cuestionable. No lo puedo atender en 20 minutos, ni en 5, ni en 3, por supuesto. Pero es altamente cuestionable la serie de afirmaciones y metáforas que hay. La palabra desarrollo ha sido cuestionada enormemente y por eso apareció en los años 80, hace 30 años, el criterio de desarrollo humano, después apareció desarrollo sustentable y toda una serie de maquillajes tendientes a esquivar algo que se llaman externalidades. Y las externalidades nacieron con el colonialismo. ¿Por qué? Porque primero Europa quería cuidarse a sí mismo, entonces inventó un continente externo que llamó las Indias, confundiéndonos con la India, y otros más, y entonces África, entonces externalizaba. Hoy en día uno ve molinos de viento en Alemania, como he visto hace muy poco, pero también, ni quiero preguntar de dónde vienen los metales, pero esa economía verde está subsidiada por África y por otros países, y por la soja argentina, paraguaya y brasileña que alimenta a sus chanchos para que los alemanes tengan salchichitas de Frankfurt. Lo mismo se puede decir de China. No se salva nadie de este tema. La economía mundial es una catástrofe, por donde se la mire. No hay casi ninguna excepción, salvo las pequeñas regiones en Europa, en Brasil, en la Argentina, en Chile, en todo caso, que rescatan la producción regional y además la soberanía nacional por encima de la soberanía alimentaria, que es un verso del gobierno actual. Ni hablar de que la deuda ecológica que se ha acumulado es tan tremenda que no hay manera de que si la tuviéramos que cobrar pudiéramos hacerlo. No quiero ni siquiera mencionar ejemplos porque es interminable, empezando por los durmientes de los 40.000 kilómetros de ferrocarril que fueron sacados de algún bosque. Es decir, todo ese quebracho no es que estaba ahí. Yo sé que en las ciudades la gente tiene la tendencia a decir el agua sale de la canilla, la electricidad sale de los enchufes, la comida sale de los anaqueles del supermercado. Pero esa distanciación o alienación humana es otro de los problemas, que es la urbanización. Y la urbanización está significando un gran quiebre humano, porque se está transformando en el error urbano en varios lugares. No solamente en México, en Nueva Delhi, en Buenos Aires, en Sao Paulo, sino también en Detroit y varias otras ciudades. Busquen ciudades en bancarrota en Estados Unidos, van a ver. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de petróleo, no estamos hablando, y me refiero, cuando hablo en plural, me refiero al debate profundo que se está llevando, lamentablemente, más fuera de las universidades que dentro de ellas, en diferentes asambleas a nivel en todo el mundo. Y es que hay una especie de negación de los problemas que están en debate, fundamentalmente la historia del arrebato de tierras, land grabbing. Busquen land grabbing en internet y se van a encontrar con sitios donde los millones y millones de hectáreas que para su seguridad alimentaria están haciendo ciertos países es espantoso. China, si sus 500 millones de miembros de la clase media siguen siendo subsidiados y, ¿cómo se llama? Y de alguna manera apoyados por la política de consumo, si ellos se pasan al aceite de oliva hay un cambio mundial territorial. Ni hablar si quieren todos comer carne. Es imposible mantener el consumo de carne que tenemos. La soja es minería a cielo abierto, es decir, no hay excepciones en esto. No es que la preocupación es solamente el fracking y qué tipo de químicos ponen y el riesgo enorme que significa, sino también para qué se usa y quién lo usa, y que no me diga que es para la humanidad, porque efectivamente no es así. Si realmente fuera cierto que necesitamos sillas de rueda, si solamente un país, imaginen cuál, transforma los metales de sus portaaviones
y los recicla para hacer sillas de ruedas, tendríamos 2.000 millones de sillas de ruedas, mucho más de lo que necesitamos. Es decir, que no se están inflando los datos y hay un ocultamiento tremendo. Pero hablando justamente de la cuestión social en las universidades, es que han ocurrido una serie de fenómenos paralelos. Uno de ellos es lo que en Estados Unidos y otros países se llama la corporatización de las universidades. Mantienen su cáscara pública, se privatizan sus contenidos y obviamente la balanza va a favor de que haya debate, se habla de la sustentabilidad, se habla de muchas cosas lindas, pero son actividades terapéuticas, digamos, como para atender, y por supuesto, o sea, si yo le hablo a un obrero de la Ford, mira, esto es un desastre, decir, bueno, estás afectando mi trabajo, sí, ya lo sé. No hay nadie que esté proponiendo un salto al vacío de un tipo de economía a otro, pero sí hay que preverlo. Y alguien que lo previó es el que menos citan porque no tienen cara de reconocer la pertinencia de eso. Es Juan Domingo Perón en el mensaje ambiental a pueblos y gobiernos del año 72. 5 minutos, Andrés. Búsquelo, vale la pena. La izquierda en general tampoco ha leído a Marx, porque Marx también daba, Adam Smith daba referencias sobre los límites al crecimiento. Los mismos empresarios en el 72, respondidos muy interesantemente por la Fundación Bariloche y una enormidad de científicos en pocos años después, el modelo mundial latinoamericano, también está en internet. En los años 90 no solamente se privatizó la economía y se restringió tremendamente el Estado en su capacidad reguladora, por lo tanto la capacidad reguladora del Estado es minúscula comparado a lo que fue alguna vez. Les recomiendo que lean el trabajo de ingenieros como el ingeniero Bravo en el Instituto de Economía Energética, fue asesor de ILIA. Don Arturo, que en el año 82, creo, 81, nos vino a visitar, ya estaba en las últimas, y nosotros íbamos vecinos de diferentes corrientes políticas y tradiciones políticas, fuimos a verlo y nos dijo, nos asombró, porque la verdad es que resultó ser mucho más coherente de lo que muchos suponían. Nos decía Ilia, todos los golpes de Estado en la Argentina tuvieron olor a petróleo. Yo agregaría a eso que decía el viejo Ilia, parece que nacionalizó 3 empresas norteamericanas, le agregaría, si Sabio y Mosconi vivieran serían ecologistas, porque la matriz industrial cambió. Porque industria no quiere decir tener chimeneas, llenar las rutas y las calles y los caminos y las hidrovías con máquinas, sino la capacidad creativa colectiva, que es otra cosa totalmente diferente. Podemos vivir con muchísimo menos, necesitamos vivir con muchísimo menos. No hay ninguna posibilidad de aumentar la entropía de la actividad. El crecimiento es una barbaridad. El debate sobre decrecimiento en Internet es muy relevante al respecto. Pero la otra cosa es que hay zonas de producción o extracción. La palabra producción, cuando Dios produce en todo caso. Porque si uno... pero nosotros no estamos produciendo, se está extrayendo. No es un truco menor. En economía no hay trucos menores en este sentido. Usan cada término. La industria, los economistas ortodoxos, usan palabras con mucho criterio propagandístico todo el tiempo. Decía que en los 90 se privatizó también la política. En este momento solamente en la Argentina hay 120 ONGs. Por lo menos el 20% trabaja para hacernos la cabeza y la croqueta acerca de qué es lo que debemos hacer, qué es importante, qué es democrático y qué no. Y lo que caracteriza a todas las colonias de un país soberano es que es llegar al estado en el cual el colonizado no cree en sus propias capacidades. Se tira abajo su autoestima. No es casual que, no hablo desde el peronismo, pero estoy hablando desde una visión más amplia. Cuando cayó Perón, Churchill dijo, este es el día más feliz de mi vida. Estamos hablando del 55. Y en los años 60, en la época de Don Arturo, casualmente, la Argentina estaba más industrializada que Francia. Se hacían más cosas acá. Cualquiera que peine canas sabe a lo que me estoy refiriendo. No hay nada que no podíamos hacer en nuestro país. Teníamos una capacidad tremenda.
esa ignorancia que supieron conseguir no es nuestra responsabilidad, es compartida en todo caso. Pero eso es algo que debemos revisar. Así que sigan con los debates, no abandonen la idea de que una universidad pública está pensada para el pensamiento crítico. Primero es formarse, cuando egresan eligen en qué trabajan, pero no fijen su destino mientras estudian. Estudien en los 3 niveles, empíricos, técnicos, científicos, etc., y filosóficos. Y en los filosóficos van a encontrar las dudas existenciales, que es lo que en este momento lleva a mucha gente a la desesperación, al consumo y al autoconsumo, es decir, consumirse individualmente como seres humanos. Bueno, los dejo con las preguntas. Un minuto, eso es una enormidad. Yo podría citar, tengo una cita de alguien que me gusta mucho, que dio mucho que hablar en la historia de los estudios económicos no solamente en la Argentina, sino que también fue comparado con un gran maestro canadiense, Harold Innis. Los dos fueron coetáneos, o sea, contemporáneos, y trabajaron en los años 40. Harold Innis tuvo que pelear al frente de todos los frentes que tuvo Inglaterra, y por supuesto los ingleses, muy pícaros, mandan primero a sus colonias, incluyendo a Canadá, los mandan al frente. O sea, son los Gurkhas que mueren primero en los balazos. Bueno, me refiero a Raúl Scalabrini Ortiz, que junto a otros formaron Forja, con Jaureche, con una serie de pensadores varios en los años 30, empezaron a ser luchadores por la soberanía argentina. Y decía Raúl Scalabrini Ortiz en 1945, la urdimbre financiera y económica del encadenamiento son hilos finísimos de obligaciones parciales que se sostienen y consolidan con una ceñida trama de conocimientos parciales, de ignorancias parciales y de mentiras formuladas con increíble aplomo. Lo que llamo es sencilla, yo no tengo, este es mi primer trabajo como jubilado hoy. Me jubilé hace 2 días. Cuanto más grande, más rebelde, concretamente. Pero bueno, yo nací rebelde. Pero de todas maneras, gente, no pierdan la rebeldía, no importa la edad que tengan. Cuestionen el sistema de arriba abajo, se lo merece. No se sostiene de ningún lado, por bellas que sean sus palabras, por fuertes que sean sus vitrinas. Lo que se esconde, el truco capital del capital, es esconder sus consecuencias. Por 500 años lo ha hecho. Ya no sabe dónde esconderlas. Svante Arrhenius, un científico sueco, en 1896 advertía sobre la transformación de la atmósfera en un repositorio, en un basurero. Y la atmósfera es como un papel celofán sobre una pelota de básquet. Así de finita es la atmósfera. Es muy fácil romperla. Con el poco tiempo más tenemos cada vez más evidencia de que no solamente el agua, que es elemental y mucho más importante, muchísimo más importante que el oro, que el petróleo, que la minería, etc. En general, que la soja transgénica y todo lo demás, el aire también. Así que defendamos lo nuestro, Lucho y Papa Fritos. Chao. Bueno, seguimos con la licenciada Adriana Giuliani, docente de la Facultad de Economía y Administración. Yo me olvidé de decirle que, Andrés, te jubilaste en la Facultad de Derecho. Sí. O sea, Derecho y Ciencias Sociales. Sí. Bien. Bueno, seguimos con Adriana Giuliani. Una cosita, disculpame, Adriana, una cosita. Primera cosa, apaguen los celulares, por favor, porque si no siempre suena alguno en la mitad de menos inconveniente. Segundo, creo que la mecánica más o menos es la siguiente. A los 5 minutos antes de terminar les aviso, 1 minuto queda y terminamos la exposición. Más o menos para que tengan claro. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a la gente de la Facultad de Ingeniería. Me parece, como comparto con mi compañero de exposición, la importancia que tiene debatir estos temas, sobre todo que los estudiantes participen, toda la sociedad, ¿no? Deberíamos interesarnos, pero bueno, si los estudiantes no nos movilizan, creo que estamos en problemas.
Así que un poco la idea es compartir, como ya he hecho en otras oportunidades, la investigación que venimos haciendo en el Departamento de Economía. Hay varios grupos de investigación que trabajamos el tema, porque bueno, la provincia de Neuquén está muy involucrada con la explotación de hidrocarburos, y empezamos hace bastante tiempo estudiando la economía de Neuquén, sus principales características, y bueno, naturalmente fuimos derivando al estudio, al análisis un poco más en profundidad del sector hidrocarburífero, por ser el principal sector de la economía de la provincia. Entonces, me parece que, si bien también, como decía Andrés, evidentemente la decisión de avanzar en la explotación de hidrocarburos no convencionales ya está tomada, quizás estos debates me parece que tendrían que haber sido desarrollados antes, pero bueno, hubo algunos, yo misma participé, y algunos de presentes hoy también compartimos ese espacio en un seminario organizado por la legislatura, donde hubo posiciones que alertan acerca, sobre todo en esa oportunidad se hablaba del impacto ambiental de la explotación de hidrocarburos no convencionales. Bueno, de todos modos la decisión fue tomada mayoritariamente por la legislatura, y bueno, pero me parece que es una instancia que nos invita, nos convoca a reflexionar acerca de qué es lo que nos espera, ¿no? Cuál es el futuro que podemos avisorar con esta nueva etapa en la economía de la provincia de Neuquén. Bueno, para eso lo que yo trabajo más que nada no es el aspecto ambiental, sino el aspecto económico, social. Por eso el título de la presentación es cuenta, porque 20 minutos, bueno, ya me quedan 15 porque con la presentación, pero es tratar de presentar algunos ejes como para pensar. La idea entonces es, de acuerdo también, siguiendo un poco la línea, de qué manera la explotación de hidrocarburos puede contribuir o no al desarrollo de un territorio. Entendiendo, si bien desarrollo es un concepto muy amplio, yo entiendo, o podemos sintetizar, ¿no? Es decir, si una actividad económica redunda en beneficio del conjunto de la sociedad o no. Entonces, para analizar esto, quién se beneficia o cuántas son los beneficiarios de una determinada actividad económica, podemos analizarlo desde diversas dimensiones. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, el impacto en el territorio desde muchas dimensiones, de las que vamos a nombrar algunas. Por ejemplo, la contribución al desarrollo depende de la modalidad de explotación, o sea, de qué manera, quién, cómo, con qué criterios, con qué objetivos se explotan los hidrocarburos, o los recursos naturales en general, pero en este caso estamos hablando de los hidrocarburos, convencionales o no convencionales. El impacto en la estructura productiva de un territorio, el impacto en el mundo del trabajo, o sea, su implicancia en el empleo, en las condiciones laborales, por ejemplo, en el presupuesto público, en las finanzas públicas de un territorio, en este caso de la provincia de Neuquén, y bueno, y luego también el impacto ambiental. Son algunas de las dimensiones que nos pueden, analizándolas, nos pueden llevar a reflexionar si esta actividad económica redunda en el conjunto de la sociedad o no, o solo de un sector. En cuanto a la modalidad de explotación, podemos ver dos grandes líneas. Una es entender al sector energético, al sector de hidrocarburos, como un mercado más, con una oferta, con una demanda, donde se comercializa un bien que es una mercancía cualquiera, una commodity, es decir, un bien que tiene un precio internacional. O sea, los criterios los impone el mercado. O bien, analizar o pensar al sector energético como algo integrado con un abastecimiento y requerimientos a satisfacer. Ese es otro criterio, y en este caso entonces ya el criterio o el objetivo va a ser justamente proveer de energía a todos los sectores productivos, domésticos que requieran esa energía. En este caso los bienes no son considerados una mercancía o un bien cualquiera, sino son bienes estratégicos.
En el caso de los hidrocarburos, en nuestro país son estratégicos por varias razones. Una de ellas es porque la matriz energética depende en casi un 90% del petróleo y el gas. Es decir, que petróleo y gas necesitamos mientras no se desarrollen otras fuentes alternativas de energía. Y por otro lado, son estratégicos también por algo más filosófico, quizás más profundo que eso, que es que los hidrocarburos generan una renta. En la próxima diapositiva vemos que la renta, bueno, no vamos a explicar de dónde proviene el concepto, pero viene de David Ricardo, un economista clásico que hablaba de la renta de la tierra, pero en este caso es aplicable también al petróleo. ¿Por qué? Porque la ganancia extraordinaria que genera el petróleo es muy significativa desde el punto de vista del costo de extracción, la diferencia que hay entre el costo de extracción y el precio de venta. En ese caso, ¿quiénes son los propietarios de la renta de los hidrocarburos? La renta de los hidrocarburos pertenece a todos nosotros, a todos los argentinos. Lo que pasa es que la posibilidad de apropiación de esa renta justamente depende de la modalidad de explotación. Una modalidad de explotación u otra va a hacer que la renta sea apropiada por mayores sectores de la población o no. En este sentido, entonces, podemos ver que en nuestro país hay un punto de inflexión, si bien también acá mencionábamos a Martínez de Oz, es decir, que las políticas neoliberales ya se vienen aplicando desde mucho antes, pero hasta 1989 podemos marcar una etapa en donde las políticas en materia energética eran desarrolladas o llevadas a cabo o definidas por el Estado y materializadas por empresas públicas como YPF, Gas del Estado. El objetivo era el autoabastecimiento. Acá no vamos a explayarnos en los detalles en cómo YPF fue tomada como sujeto de endeudamiento en la etapa de Martínez de Oz, porque no tenemos tiempo y quiero avanzar. Pero el punto de inflexión lo marcamos en el 89, porque en el marco del programa neoliberal del menemismo se desregula, como todos los otros sectores de la economía, se desregula el sector energético, se define la privatización de YPF y se define la concesión a empresas privadas, al capital privado, mayoritariamente multinacional, de los yacimientos de las áreas hidrocarburíferas. El criterio, entonces, a partir de este momento, que va a guiar las decisiones que se tomen en el sector, ya no va a ser el autoabastecimiento del país o el abastecimiento de los requerimientos energéticos del sector productivo o del sector doméstico, sino que va a ser la maximización de beneficios de las empresas operadoras. Entonces ya aquí va a depender las decisiones que tomen las empresas de cuáles son aquellas que les redundan mayores ganancias. Por ejemplo, la exportación. La exportación de hidrocarburos se priorizó en muchos casos, sobre todo porque la normativa que acompañó todo este proceso permitía que, por ejemplo, no se cobraran impuestos ni retenciones a las exportaciones, que pudieran disponer libremente de las divisas y además justamente podían disponer las empresas operadoras libremente de los hidrocarburos que extraían. Decidían, de acuerdo a su lógica de maximización de beneficios, qué hacer con los hidrocarburos. Entonces, esto en 2003, cuando asume un gobierno, el gobierno kirchnerista, toda la etapa kirchnerista, ¿qué pasa? O sea, se toman decisiones, no me puedo extender aquí en las políticas que se llevan a cabo a lo largo de toda esta etapa, de todo este periodo, se toman decisiones que inciden en el sector, pero no modifican, no apuntan a modificar esta lógica de maximización de beneficios. Las empresas, si bien hay algunas cuestiones, por ejemplo, se imponen retenciones a las exportaciones que permiten captar parte de esa renta que hasta este momento es apropiada mayoritariamente por las empresas operadoras, las retenciones, por ejemplo, permiten, pero a la vez se provincializan los recursos, la administración de los recursos del subsuelo. Siguiendo a la Constitución, la reforma del 94, en el 2006, la ley corta establece que cada provincia puede administrar, independientemente del Poder Central y de otras, la política hidrocarburífera, lo cual genera una dispersión de objetivos y que las decisiones sean tomadas muchas veces
o generalmente, con los criterios de cada gobernador, de cada equipo de gobierno provincial y generalmente, como vamos a ver después, urgidos por necesidades fiscales de sus presupuestos y de otras cuestiones que no podemos mencionar o no me constan. Bueno, otra, por ejemplo, la cuestión del ingreso de Eskenazi al capital de la compañía, de YPF, fue presentado en su momento como una argentinización de la empresa, como si los objetivos de capitalistas argentinos fueran a coincidir un poco más que los capitalistas extranjeros con los objetivos del conjunto de la sociedad, pero eso tampoco resultó. La cuestión fue que el resultado de toda esta etapa, lo pongo hasta el 2012 porque ahí es cuando se toma una medida un poco más contundente, el resultado de esto es lo que ya todos conocemos: sobreexplotación de los yacimientos, pérdida de reservas, escasa exploración, o sea, la inversión en exploración es mínima, a pesar de que en esa etapa, también 2007-2008, se producen las prórrogas de las concesiones. Aquí en Neuquén vivimos esa etapa, el 2008, 2009, 2007 fue Cerro Dragón en Chubut. Se extienden las concesiones por 10 años anticipadamente, antes Loma de la Lata, en la etapa de Sovich en Neuquén, se extienden anticipadamente las concesiones, las empresas firman compromisos de inversión, pero después no lo cumplen. Porque si vemos los gráficos, esto lo podemos pasar, vemos todas las curvas de extracción de petróleo, de gas y de reservas son declinantes. El escenario es declinante. ¿Por qué? Porque las empresas priorizan, comienzan a sobreexplotar los yacimientos, a agotar todas las posibilidades de los yacimientos hidrocarburíferos, priorizan otras áreas en el mundo que tienen mejores condiciones o pueden apropiarse de una mayor proporción de la renta, o vaya a saber sus proyecciones o sus decisiones empresariales. La cuestión es que en la Argentina la declinación es constante, tanto a nivel de petróleo, de gas. Podemos pasar a la otra. Acá vemos, esto es en la provincia de Neuquén, es lo mismo que en el conjunto del país. Las reservas también, las reservas de petróleo, las reservas de gas, tanto a nivel nacional como en Neuquén. Entonces, ¿esto en qué desemboca? Es que el país tiene que necesariamente importar combustibles porque hay que abastecer la economía y las necesidades domésticas también. Vemos el gráfico donde se puede observar la evolución de las importaciones de energías, básicamente gas, es el principal componente. Fíjense, el 2011 llega a un punto muy significativo. El próximo gráfico el 2011 es el primer año donde hay déficit entre exportación e importación de combustibles, y entonces en este contexto es donde el gobierno nacional decide tomar una medida más contundente, como es la de la expropiación del 51% del capital social de YPF. Evidentemente, bueno, luego de esa ley que se aprueba en mayo del 2012 y el decreto reglamentario, algunas otras normativas, evidentemente tenemos que aquí marcar un punto de inflexión. Se inaugura un nuevo capítulo en la historia de los hidrocarburos de la Argentina, aunque por ahora no ha pasado muy poco tiempo, y bueno, estamos transitando los primeros pasos de YPF con control estatal. Una de las primeras medidas que toma es este acuerdo, por ejemplo, con Chevron, entre YPF y Chevron, bueno, que es lo que se está debatiendo. En cuanto, después vamos a retomar, si tengo tiempo. En cuanto al impacto en la provincia de Neuquén, podemos ver que desde que en el año 77, o sea, en la década del 70, cobra un impulso impresionante la explotación de hidrocarburos, la matriz productiva se fue delineando en torno a una concentración en el sector extractivo. Tanto que, bueno, en la actualidad es una forma de decir porque estadísticas muy actuales no tenemos a nivel desagregado, pero por ejemplo aquí vemos que el sector extractivo representa casi el 50% de la matriz productiva de la provincia,
con muy escasa participación de otros sectores, como por ejemplo el sector primario un 1%, el sector industrial un pequeño porcentaje, construcción. ¿Sí? Esto, ¿en qué se puede, o cuál es el correlato directo de esto? El tema del empleo. Si vemos que si bien la explotación de hidrocarburos, el sector extractivo, representa un 50% de la estructura productiva provincial, solo demanda un 6,7% del empleo de la provincia, empleos directos. Todos sabemos que es una actividad intensiva en capital, pero no en mano de obra. Por lo tanto, aquí tenemos un problema importante y la explicación de otra situación que vamos a ver enseguida. Fíjense, aquí tenemos las principales ramas de demandantes de empleo en la provincia y el sector minas y canteras, que es el anteúltimo, que está ahí presentado, solo ocupa un 6,7%. La actividad que representa el 50% de la matriz productiva demanda el 6,7%. El resto de los sectores, el resto de los sectores tampoco tiene la fuerza o el impulso necesario para absorber la oferta de mano de obra. 5 minutos. Me desmoralizaste. Bueno, vamos a tratar de resumir. Entonces, bueno, fijémonos en la próxima, ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el correlato de esto? A su vez, que es el Estado provincial el que tiene que salir a cubrir la brecha en el mercado laboral. El poco empleo que demanda el sector extractivo lo cubre el Estado provincial contratando trabajadores en la estructura administrativa provincial. Fíjense que es alrededor de un 30% si sumamos administración pública y enseñanza, que está dentro de la administración pública, un 30% del empleo en la provincia de Neuquén es lo demanda el Estado. Esto entonces trae sus consecuencias en el presupuesto. Bueno, ahora vamos a ver en el tema del presupuesto, pero en la próxima diapositiva yo lo que quiero marcar es una cuestión del impacto social de esto también, porque este pequeño grupo de empleados que trabajan en el petróleo tienen una característica, o sea, son muy bien remunerados. ¿Por qué? Porque participan de un negocio millonario, es decir, captan una partecita muy pequeña de la renta. Las empresas pagan mejor que otros trabajos a sus empleados y generan desequilibrios con otros trabajadores y sobre todo en localidades pequeñas. Siempre menciono el caso de Añelo, por ejemplo, el caso de Rincón de los Sauces, o incluso a otras localidades donde muchos de los precios de los artículos, incluso el mercado inmobiliario, está definido por el poder adquisitivo de los trabajadores de la industria o del sector hidrocarburífero y se vuelven accesibles para otros. Ni hablar de otras consecuencias sociales que trae aparejado el trabajo de muchas personas fuera de sus hogares, del tema de las distracciones que se les ofrece, la proliferación de casinos, de locales nocturnos, la consecuente aparición de redes de trata. Son temas que cuando hablamos de impacto social tenemos que tener muy presente, y aquí es justamente cuando decíamos antes de qué manera impacta en el desarrollo, ¿no? Bueno, hay que tener estas cuestiones también presentes. Lo siguiente, que ya me queda muy poco tiempo, es cómo ha ido evolucionando las finanzas públicas en la provincia de Neuquén, sobre todo teniendo en cuenta esto, que la mayor parte de los ingresos que ha tenido la provincia por regalías, es decir, la parte que participa de la renta del petróleo y del gas, se ha ido básicamente en gastos corrientes atendiendo las necesidades de su creciente masa salarial. Los gráficos que vemos aquí son todos relativos a eso. Podemos ver, ¿no? Gastos corrientes, gasto personal, cómo ha ido acompañando la necesidad de atender esta demanda laboral con empleo público, se repercute obviamente en el presupuesto. El problema, que en la siguiente diapositiva que vemos, es que la declinación de la actividad de las empresas operadoras obviamente hizo que se amesete el ingreso por regalías. Las regalías se desaceleraron y el gasto personal, los gastos corrientes, continúan con su marcha creciente, son inflexibles a la baja
en un contexto inflacionario hay que recomponer también los salarios, así que la situación del requerimiento, el ahogo fiscal del Estado provincial muchas veces no se explica, los apuros que después tienen los dirigentes para aprobar determinados proyectos o determinados acuerdos, como vimos hace poco. Siguiente, bueno, fíjense acá. Siguiente, sigamos, porque ¿cuál es? Bueno, aquí en eso se ve eso, ¿no? La necesidad de recursos para atender la masa salarial. Y bueno, obviamente aquí la diversificación productiva es la asignatura pendiente, si bien se ha anunciado en muchas oportunidades, nunca se concretó, nunca se llegó a concretar. Incluso la provincia se ha endeudado con ese argumento en el año 2005, con Trasandino, distintos proyectos que nos prometían la diversificación productiva, esto nunca se concretó. La apuesta del gobierno provincial hoy es a obtener más regalías con los recursos no convencionales, con el impacto que esto tiene, que no tengo tiempo de desarrollar. Y bueno, vamos a la última, por favor, esa no, porque va a hablar él del acuerdo. Entonces, cuando hablamos de la contribución de la explotación de recursos naturales al desarrollo, pienso que hay que tener presente dos cuestiones básicas. ¿Y de qué depende? Básicamente depende de la modalidad de explotación, si es el capital privado el que lleva a cabo esta actividad o es el Estado, y si es el Estado, ¿con qué criterio? Hoy el Estado tiene la oportunidad histórica, ya que tiene el control de YPF, de demostrar que las políticas que lleva a cabo van a ser tomadas, las decisiones van a ser tomadas en pos del beneficio del conjunto de la sociedad o no. Y por otro lado, de cuál es el destino de los ingresos, de la renta que el Estado, en este caso, se apropia en la provincia de Neuquén, son las regalías. O sea, si el destino es gastos corrientes, gastos de funcionamiento, o bien es la diversificación de la matriz productiva o la diversificación de las fuentes energéticas para no seguir dependiendo de manera tan significativa de los hidrocarburos. Bueno, nada más por ahora. Gracias. Bueno, le damos la palabra entonces al licenciado Federico Califano, que es gerente de Relaciones Institucionales de YPF. Federico. Sí, bueno, ante todo, buenas tardes, y voy a repetir un poco lo de mis compañeros de panel, pero gracias a la facultad y gracias a todos ustedes por permitirme estar acá hoy, bueno, acercándoles algo de información acerca de algo que entendemos que tienen legítima inquietud, ¿no? No voy a ser tan ambicioso como mis compañeros de panel, lo mío es un poco más concreto, pero quiero contarles un poco el marco para ir después al acuerdo. Si pasamos al primer slide, al segundo slide, perdón. Sí. ¿Seguimos? Básicamente, que es lo que estaba trabajando Adriana en uno de sus slides, y marcando un poco la situación y el contexto en el que nos encontramos en Argentina, vemos cómo se ha ido reduciendo el saldo positivo a pasar a ser saldo negativo entre importaciones y exportaciones digamos, de petróleo, combustibles y gas, básicamente. Esa es la situación en la que estamos hoy. Hoy tenemos una situación todavía en 2013 un poco más profunda, donde estamos superando los 10.000 millones de dólares de importaciones, seguramente llegando a los 12.000 o 13.000 millones de dólares de importaciones. Entonces, lo importante es intentar ver cómo se puede atacar ese saldo negativo, y creemos que el no convencional, el desarrollo no convencional, es una oportunidad para que Argentina pueda entrar nuevamente en el autoabastecimiento o intentar llegar al autoabastecimiento energético. Sí. Acá marcamos un poco el potencial petrolífero y gasífero de la Argentina, y básicamente dentro de la Argentina tendremos que hablar de las distintas cuencas que existen, y la cuenca neuquina y básicamente Vaca Muerta, conocida por todos como el principal recurso no convencional que tiene el país.
Dentro de ese recurso no convencional que tiene la Argentina, incluyendo Vaca Muerta, podemos decir que el potencial petrolífero no convencional de Argentina hoy está en cuarto nivel a nivel mundial y en segundo lugar a nivel mundial en cuanto a gas. El cuarto nivel en petróleo, en cuarto lugar, y el segundo lugar en cuanto a gas. Hoy tenemos alrededor de 4.4 billones de barriles o 1.000 millones de barriles de petróleo, y la perspectiva es que va a haber alrededor de 27 comprobados como recursos, que es una categorización dentro de la industria que hay en Vaca Muerta en relación a petróleo. Y fíjense la dimensión de lo que implica el no convencional en gas, pasando de 29 trillones de pies cúbicos de gas a 802. Esa es la magnitud del no convencional en la Argentina hoy. Si pasamos al próximo slide. Acá entrando un poco más en detalle en Vaca Muerta, siendo específicamente Vaca Muerta dentro del no convencional argentino, encontramos que Vaca Muerta tiene una superficie aproximada de 30.000 kilómetros cuadrados y el área que hoy tiene YPF por ser concesionaria son alrededor de 12.000 kilómetros cuadrados. Los principales jugadores o empresas operadoras en América, en el continente americano, de no convencional, en primer lugar encontramos a Chesapeake, después ExxonMobil y después está YPF. Después continúa Chevron y Apache. Hoy estamos en ese lugar ubicados y queremos ser el jugador más importante en la región y uno de los jugadores más importantes a nivel mundial en la producción y el desarrollo del no convencional. Y creemos que YPF lo puede ser y creemos que es muy importante para el país que YPF pueda desarrollarlo, porque de esa manera lo que estaríamos haciendo es ayudar, contribuir a solucionar el déficit energético, que es un déficit muy importante que está teniendo el país en la actualidad y en los últimos años. Específicamente para comparar un poco a Vaca Muerta con otras formaciones de no convencional, básicamente las formaciones de no convencional americanas o estadounidenses, perdón. Encontramos a Barnett, a Marcellus, a Eagle Ford como las principales o las más conocidas seguramente. Y ahí tiene una serie de variables que son variables centrales en la evaluación del no convencional, donde da una dimensión de la importancia que tiene Vaca Muerta en cuestiones a carga o cantidad de producto orgánico que tiene la piedra, la roca, el espesor de la roca, la presión, que es fundamental para la producción, es un elemento muy positivo a la hora de desarrollar un yacimiento y los pozos, y el área también de extensión. Vamos a pasarla. Entrando un poco más en realidad y en lo concreto de lo que pasa hoy con Vaca Muerta, vemos algunos números y estamos alrededor de 12.000 barriles de equivalentes día en julio de 2013. Estamos hoy en esos números. Estos son alrededor de cerca de 2.000 metros cúbicos de petróleo, si los pudiéramos transformar en petróleo. Esto ubica el desarrollo no convencional en un yacimiento de escala mediana, por lo menos, a nivel productivo. Estamos en cerca de entre 90 y 100 pozos hoy en la actualidad de no convencional. Ahí tienen el impacto, por lo menos hemos llevado a la escala nos interesa ver magnitudes de trabajo, y en la actualidad se están trabajando con 18 equipos de perforación y se estarían llegando a fin de año con 19 o 20 equipos de perforación exclusivamente para el desarrollo de no convencional. Sí, la siguiente. Bien, acá vamos ya entrando en consideraciones de esta asociación con Chevron, ¿no? ¿Qué es Chevron? Chevron es la tercera compañía petrolera en el mundo. Su dimensión lo ubica en el tercer lugar entre las principales compañías de petróleo. Tiene una capitalización de mercado de 235.000 millones de dólares y sus ventas el año pasado fueron por 222.000 millones de dólares. Es el quinto productor de gas no convencional a nivel mundial y es el tercer titular de dominio shale, dominio minero shale, principalmente por su presencia en cuencas Marcellus y Utica. La producción de Chevron
es 2.650 millones de barriles equivalentes, 2.650.000 barriles día, de los cuales aproximadamente 190 vienen de reservorios no convencionales. Es decir, es una proporción menor alrededor del 5%, un poquito mayor al 5%, pero el interés de Chevron está en convertirse en un jugador también importante de no convencional. Sí. La inversión inicial de Chevron. ¿De qué consta y dónde se va a localizar esa inversión y de qué estamos hablando dentro de Vaca Muerta, que son esos 30.000 kilómetros cuadrados que hablábamos, y los 12.000 que son sobre los que tiene concesión YPF o sobre los que hoy tiene concesión YPF con distintas áreas que tiene? La inversión inicial se va a aplicar en un clúster. Ese clúster es de 20 kilómetros cuadrados, sobre los 20.000 que hablábamos de Vaca Muerta. En esos primeros 20 kilómetros cuadrados, que es un piloto, lo que se está haciendo con Chevron, va a haber una inversión. Ya comenzó la inversión con los primeros 300 millones de dólares que se ejecutaron pocas semanas atrás. Va a haber una inversión que va a poner Chevron, que es una inversión extranjera directa. No es inversión que hoy está en Argentina, o pesos que están en Argentina, o dólares que están en Argentina, sino dólares que trae Chevron de afuera. Es una inversión de 1.240 millones de dólares, que ya se está ejecutando, para realizar un aproximado de 100 pozos. Vamos a contar, como les decía, para realizar ese desarrollo con 19 equipos de perforación estimados en diciembre de 2013, y la producción estimada de empleo, o la cantidad de empleo estimada a generar empleo directo, son 1.500 puestos, incluyendo 700 personas abocadas a perforación, 300 a transporte, 350 servicios al pozo y 160 en estimulación. Acá tenemos un panorama un poco más grande. Habíamos hablado antes de un piloto de 20 kilómetros cuadrados. Acá estamos hablando del proyecto general a 35 años, donde se estima que la inversión total a la que se va a llegar son 16.000 millones de dólares, con un gasto operativo, además de los 16.000 millones de dólares, de 9.000 millones de dólares, una actividad de perforación que implicaría 1.500 pozos nuevos, una producción acumulada de 700 millones de barriles equivalentes, regalías para la provincia por 8.500 millones de dólares, un plató de producción, es decir, una base de producción una vez que el desarrollo está maduro y andando, de alrededor de 50.000 barriles de petróleo por día. Eso es un poco menos de la producción que tiene hoy toda la provincia de Neuquén. Sí, y unos 3 millones de metros cúbicos de gas por día. Ahí entramos ya más en lo concreto sobre el acuerdo. Es decir, hicimos toda una introducción y explicamos el desarrollo del no convencional y por qué la importancia para YPF y cuál es la lectura de esto. Y ahí entramos en el detalle del acuerdo. En realidad son dos acuerdos. Hay un acuerdo de YPF con Chevron y hay un acuerdo de YPF con la provincia de Neuquén. El acuerdo de YPF con Chevron, que entiendo que es lo que genera legítimas inquietudes, es un acuerdo que consta básicamente de esos puntos y algunos detalles más que vamos a ver más adelante, pero lo que es importante que queden claro es que YPF es el operador, ¿sí? En el acuerdo que hace con Chevron, YPF es el que opera, es una asociación 50 y 50, el monto de inversión, repetimos, son 1.240 millones de dólares en distintas etapas por este año, por este piloto solamente, y que implica 100 pozos y que hay un plazo de 35 años, un acuerdo que puede llegar a 35 años, que implica las otras inversiones que hablábamos de 16.000 millones de dólares, ¿sí? Esta inversión inicial de 1.000 y las otras inversiones sujetas a los resultados y sujetas a la evaluación de cómo se desarrolló este proyecto. Pero lo importante de acá, y lo podemos remarcar después, es que YPF es la concesionaria de esa área y Chevron es un socio que aporta capital, aporta financieramente, aporta know-how y técnica a YPF. Pero YPF es la responsable ante la provincia,
al 100%. No hay responsabilidades compartidas. YPF asume esa responsabilidad e YPF tiene esa concesión a partir del acuerdo con la provincia de Neuquén. Es decir, el petróleo no es de Chevron, el petróleo tampoco es de YPF, el petróleo es de la provincia. Lo que hace YPF es, a partir de tener una concesión, operar en asociación con Chevron, que es una asociación financiera, técnica, de acompañamiento y de apoyo, y obtener ese recurso que es de la provincia de Neuquén y que va a seguir siendo de la provincia de Neuquén. Simplemente es una concesión por 35 años para explotar, pero ese recurso es neuquino. A ver, en relación al acuerdo de YPF Neuquén, lo que tenemos que la compañía se comprometió a un bono de 20 millones de dólares, a realizar erogaciones al Estado provincial por 45 millones de dólares por RCE, obviamente las regalías de 12 millones de dólares, de 12%, perdón, y también a un ítem adicionado en este acuerdo del 5% a partir de 2027. Nosotros tenemos una reducción del subsidio aplicable también por ese acuerdo y una inversión mínima de 1.000 millones de dólares. Estos son todos compromisos de YPF con la provincia de Neuquén. Tenemos nuevamente algún detalle más sobre el proyecto piloto de perforación de los 100 pozos en los 20 kilómetros cuadrados geológicos, no superficiales, de los que hablaba antes. Ahí el detalle es que Chevron ya adelantó los 300 millones de dólares para pagar el 50% de las inversiones realizadas YPF. YPF garantiza el importe hasta la ejecución de la documentación definitiva. Hay un segundo desembolso, dijimos 300 millones de dólares, nos restan 940 millones de dólares, durante los próximos 12 meses. En una segunda etapa, una vez finalizado ese piloto del que hablábamos, Chevron tiene la opción de decidir si continúa o no continúa. Si no continúa, continúa YPF buscando otra asociación o desarrollando por sí solo ese no convencional. Esa es una opción que tiene YPF, pero esa segunda etapa comprendería 1.500 pozos y una inversión conjunta de 15.000 millones de dólares. En caso de retirarse, Chevron solo tiene derecho a obtener, como en una UTE o una asociación común dentro de esta industria, al 50%, el 50% de los pozos, de la producción de los pozos perforados hasta ese momento. En el momento que se retira, se hace un balance, los pozos perforados en conjunto o en asociación, Chevron tiene el derecho a percibir el 50% de la producción de ese trabajo por haber comprometido inversiones por el 50% del trabajo común con YPF. Acá hay algunos puntos que no necesariamente tienen que ver con el acuerdo, que son seguramente más de fondo, pero que creo que son importantes aclarar y que forman parte de una discusión más amplia, que se puede dar en otro momento y seguramente con alguna otra persona de la empresa que tenga una solvencia técnica que pueda ser más interesante para ustedes. Pero hay una serie de puntos que son interesantes, por lo menos hacer una introducción, ¿no? El primer mito o el primer punto, si quieren saquemos la palabra mito para que no suene tan conflictivo el punto, es que la estimulación hidráulica pone en riesgo las napas de agua. La verdad, y lo que prueban hasta ahora el desarrollo que se hizo en más de 300 pozos no convencionales en la Argentina, es que no. La de la Argentina, y específicamente por el no convencional, los hidrocarburos se encuentran separados por más de 2 kilómetros de distancia de los acuíferos. Los acuíferos están alrededor de 300 metros, 400 metros, y Vaca Muerta está cerca de los 3.000 metros de profundidad. Es decir, y con la estimulación hidráulica, con la fractura hidráulica, que es un procedimiento habitual en la industria, convencional también, es imposible con esa carga y con esa presión que se realiza hacer una fractura que llegue casi 2 kilómetros hacia arriba. O sea, es imposible llegar a un contacto entre el Vaca Muerta o el objetivo geológico y el acuífero. Además de eso, cuando se perfora con base agua y se realizan casings y se ponen tubos y cementaciones de un grosor, digamos, que imposibilita que haya una rotura por presión adentro de la cañería, ¿no? La estimulación hidráulica
compromete el abastecimiento de agua. No, en Neuquén se utilizará solamente el 0,1% del caudal de los ríos para trabajar en estimulación, frente al 5% que se utiliza en riego y consumo humano. El resto del caudal de un río, del río Negro, si quieren, que es el que desagua en el Atlántico, el 95% desagua en el mar. El 95% del río no es aprovechado. 5 minutos, Federico. ¿Se utilizan cientos de químicos? No, son una cantidad bastante reducida de químicos que encuentran en la vida diaria, en alimentos y en otro tipo de artículos de higiene, etc. El shale está prohibido. El shale solo fue prohibido en 2 lugares que no tienen práctica de shale y que no hicieron shale y que no tenían perspectivas de shale. Sí, vamos a pasar. Bien, puntualmente, y creo que esta es la última lámina, Chevron invierte pesos, no, ingresan dólares desde el exterior, inversión directa en dólares al tipo de cambio oficial. YPF garantiza precios a Chevron, no garantiza precios. Son los precios vigentes en el momento, ¿no? YPF se desprende de Vaca Muerta, no. YPF es la concesionaria, YPF es la que tiene la concesión por parte del Estado provincial. YPF es la dueña de esa concesión y la responsable de esa concesión. Chevron es un socio financiero. Chevron asume riesgo porque si no obtiene resultados no recupera la inversión. Básicamente es eso. Tendrá ganancias, las ganancias están calculadas que empiezan a partir del 9º año. Hasta el 9º año es neto inversión sin recuperar las ganancias invertidas. El acuerdo se rige por ley de Francia, no. Es un acuerdo que se rige por ley de Nueva York y ley de Argentina, y que tiene una cámara arbitral, la Cámara Arbitral de París. Esto es a veces difícil de entender, pero digamos, son 2 sociedades internacionales, multinacionales, que están con un acuerdo financiero muy importante, que tienen un montón de empresas que están detrás también, acompañando este acuerdo financiero, bancos, seguros, etc. Y es absolutamente habitual dentro de la industria y dentro de los montos que se manejan, que las partes en común acuerdo, y esto no choca con el derecho para nada, se sometan a algún otro tipo de regulación que contempla algunas otras cuestiones que la regulación argentina no contempla. El acuerdo es una entrega de soberanía, no, la soberanía y el dominio de los hidrocarburos sigue siendo de la provincia y la política energética es del Estado Nacional. El acuerdo tiene cláusulas secretas, ese era otro punto muy importante. No es un acuerdo con cláusulas secretas, es un acuerdo entre privados que tiene algunas cláusulas confidenciales y que tienen que ver con cuentas bancarias, que tienen que ver con seguros, que tienen que ver con derechos, que tienen que ver con el know-how de una empresa y de la otra empresa que se transfieren, que tienen que ver con 2 partes que se firman entre sí acuerdos de confidencialidad, de no poder revelar determinadas informaciones, de traspaso de información y de tecnología que tienen. YPF es una empresa estatal, ese es otro punto. No, YPF no es una empresa estatal. YPF es una empresa que es una sociedad anónima y está eso enmarcado dentro de la ley de sociedades de la Argentina. No es una empresa estatal, ahí pueden ver el detalle del artículo 15 de la ley que declara la utilidad pública y la expropiación del 51% del patrimonio. Es una empresa que es una sociedad anónima y como tal se rige por esa ley. Bueno, básicamente el punto es que tanto YPF al final como Chevron son sociedades que están sujetas a las regulaciones de las autoridades provinciales hidrocarburíferas de ambiente, de las autoridades nacionales, de la ley de sociedades, y son empresas que operan en bolsa y que están también sujetas a las cuestiones habituales de las empresas que cotizan en bolsa. Es decir, tienen un cúmulo de regulaciones y un cúmulo de información y de cuentas por rendir ante autoridades locales, nacionales, y básicamente lo que tenía que ver con el acuerdo y esos puntos de confidencialidad o de demás
cuestiones que no estaban demasiado claras. La intención fue un poco hacer una introducción con esto y bueno, quedar a disposición.